noches. Si nos veis en directo, si nos veis en diferido. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras y podemos afirmar que eso es cierto. Pero, ¿qué pasa cuando la imagen se une a la palabra? Eso esperamos responder hoy aquí con Maite Alvarado, autora de cómic e ilustradora de origen extremeño, nacida en Badajoz en 1978. Decir de ella que en su trayectoria confluyen la autoedición, la ilustración literaria, la grafía expresiva del cómic y la experimentación narrativa, una combinación que la convierte en una voz muy singular dentro del panorama de la narrativa gráfica española. Estudió comunicación audiovisual y trabajó durante varios años como editora de vídeos y grafista en productoras audiovisuales. En 2012 autoeditó sus primeros fanzines bajo el sello Los Ninjas Polacos, junto al historietista Borja González. Posteriormente creó El Verano del Cohete, junto a Borja González y Ruiz Díaz, y publicó su primer cómic en solitario, E19. Además ilustró libros como La Casa de Bernarda Alba y Escrito al Margen. Y en 2021 publicó a ver, es que se me van un poco los nombres. Publicó La Isla, que refuerza la identidad de la autora tanto en lo gráfico como en lo narrativo. Y decir que además ha recibido reconocimientos por su trabajo, entre ellos al Premio Autora Emergente de la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic de España en 2022 y el Premio Antifaz a la mejor obra nacional en el Salón del Cómic de Valencia. Hoy conversaremos sobre el proceso creativo, la relación entre la ilustración y las narrativas gráficas, los retos de la autoedición y cómo en Extremadura, la tierra de sus orígenes, puede influir en su trabajo. También intentaremos explorar su visión del cómic contemporáneo español, sus próximos proyectos y cómo ve ella el futuro del medio. Maite, hola, Hola, ¿qué hola tal? Miriam, encantada. Encantada de estar aquí, de charlar un ratito contigo. Pues yo encantadísima también de poder charlar contigo. Yo te admiro tu trabajo. Creo que, bueno, a mí se me escapa toda esta capacidad que tienes de comunicar a través de tu trabajo, de verdad. Me gustaría hacerte como primera pregunta, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del arte y de la ilustración antes de llegar al cómic? Bueno, claro, yo soy un caso bastante singular, porque, bueno, ya lo has comentado, yo estudié comunicación audiovisual, yo Ujú. trabajaba en productoras audiovisuales de varios años, creo que 6 o 7 años, y fue un poco a raíz de conocer a Borja González, que es mi pareja, Ujú. que empezamos a tener la idea de hacer algo juntos, de tal, y fue como metiéndome un poco a poco, ¿no? O sea, nunca había pensado que fuese a terminar haciendo cómic, ni de coña. Y es algo que vas como que son pequeñas decisiones que vas tomando, vas tirando por un camino y de repente pues ya te ves que ya pues eres autora de cómic, ¿no? Es lo que haces y a lo que te dedicas, ¿no? Ujú. Que me parece, pues eso, lo que tú dices, curioso, me resulta curioso que sin dedicarte a, termine finalmente trabajando en esto, ¿no? Claro, Eh, claro, yo hice mi primer cómic sin haber hecho ningún cómic antes, o sea, ni ujú, siquiera, bueno, había hecho algún intento de hacer 4 paginillas y tal para algún sí, fanzine y cosas así, cuando hice 19, yo tenía ya 37 años. Y claro. claro, es que era muy mayor ya, ahora no soy más todavía. De hecho, han hecho 10 años de que hice 19 este año. Y, Ujú, y entonces, como es que nunca sabes dónde te va a llevar las cosas, ¿no? claro, sí. Obviamente, estudié comunicación audiovisual, me interesa desde un principio todo lo que supone la posibilidad de contar cosas con imágenes y cómo las imágenes, cómo estructurar un discurso y no solo un discurso, sino también transmitir, pues, lo que tú decías, emociones, estados de ánimo.
pero nunca pensé que fuese a terminar haciendo cómic. Siempre me ha parecido una cosa complicadísima, me lo sigue pareciendo. Es que lo ves, yo lo veo y te resulta. Sí, Mm. sí, sí, no, Y sigue, sigue. entonces, ¿cómo fue ese salto? ¿Por qué? ¿Qué fue el punto que dijiste, venga, me atrevo? Pues es lo que te digo, no, no recuerdo ningún momento que yo dijera, voy a cambiar de vida. O sea, voy a cambiar No, de vida y ahora voy a hacer cómic. No, es no. como vas haciendo pequeñas cosas y esas pequeñas cosas cada vez ocupan más espacio de tu Ujú, tiempo y te va apeteciendo hacer más y cada vez lo que te apetece es un poco más ambicioso y necesitas más tiempo para hacerlo. También estaba un poco cansada del que era mi trabajo en ese momento ujú. y tenía como muy claro que no me veía haciendo eso el resto de mi vida. Sí. Y entonces fue también como, primero con la editorial, que para mí fue súper importante cuando montamos el verano del cohete, porque Ujú, aprendí todo lo que sé de libros y de cómo se hacen los libros y de cómo tal, con, con toda esa experiencia, porque lo hacíamos todos nosotros y lo hacíamos sin saber. O sea, aprendimos a hacerlo todo. ujú, Y luego aprender a hacer los cómics, no solo los libros, sino hacer los cómics, a crearlos. Ha sido ujú. todo un proceso en el que todavía estoy, ¿no? No es que ya sepa, es que Sí, todavía estoy en ello. todavía estar en ello. Pero no recuerdo ningún momento, vaya, se me ha venido una luz Ujú, y voy a cambiar de vida y tal, sino poco a poco, ¿no? O sea, dejo mi trabajo por circunstancias y todo va evolucionando y de repente las cosas cambian y ese es el camino, ¿no? ujú, ujú. Y a ver, bueno, a ver si nos puedes contar, em, ¿qué supuso para ti la experiencia de autoeditar tus primeros fanzines, Los Niños Polacos? Y por cierto, una cosa, ¿puedes decirnos, porque a lo mejor no todo el mundo sabe la diferencia entre cómic y los fanzines? Bueno, un fanzine no tiene por qué ser de cómic, puede ser de Sí, texto, ¿verdad? puede ser de dibujos, puede ser de lo que tú quieras, de crítica de discos, como eran los antiguos Ujú, fanzines que había en los 80, ¿no? Y es una publicación que se supone que lo lleva la palabra, ¿no? Fan, cine, ¿no? Como una revista de fan, ¿no? Lo que pasa es ujú, que eso ha ido evolucionando mogollón a lo largo de los años y ahora yo creo que el fanzine es como una herramienta más dentro de la producción de los artistas o de la gente que ujú, hace cosas, ¿no? Pero también sigue siendo esa herramienta de, bueno, yo quiero contar algo, voy a hacerme yo mi historieta, mis dibujos, mi texto, lo que sea, lo que tú quieras contar y como tú lo quieras contar, me voy a ir a una copistería o una imprenta digital, que el mundo ha evolucionado mucho también en eso, y me saco mis copias y me las vendo en un salón o las distribuyo o las intercambio, ¿no? O sea, que sigue habiendo todavía ahora mismo te encuentras esa doble vertiente, ¿no? ujú, Desde lo amateur o lo que se hace un poco por eso, por intercambio, por cosas que tienes que contar, a como también una herramienta más de lo que es la producción de una persona que se dedica a ello, ¿no? Pero a veces, bueno, pues no todo te encaja en un cómic de 200 páginas, sino que tienes una historia pequeñita de 24 o ujú, quieres probar hacer cosas o diferentes cosas, pruebas, lo que te apetezca hacer, ¿no? Y eso también, ¿no? Entonces ahora en el panorama nacional hay un montón de festivales, un montón de sitios donde también se crea esa pequeña comunidad fancinera de gente que hace cosas, que intercambia, que vende, que tal, ¿no? ujú. ¿Y qué festival crees tú que ahora mismo es el más importante a nivel nacional? ¿O por donde os Bueno, movéis? es que hay un montón. Ujú. O sea, de cómics hay por un lado, ¿no? Los Sí. grandes salones de cómics y otros más pequeños, pero también muy chulos y tal. Y luego de fanzines, pues, es que hay un montón, ¿no? Está el Tenderete, que es uno mítico que hay en Valencia, ¿no? O el Graf en Barcelona, que antes también se hacía en Madrid, que fuera de los primeros que íbamos nosotros en ese momento, pero también hay en Galicia hay un montón, cada vez hay más, ¿no? Es que hay un montón. Nosotros hemos estado hace poco, en septiembre, en uno en Madrid muy chulo, que se hace en un mercado que se llama el Guindacine, en el Ujú. mercado de la Guindalera, que se hace dentro del mercado cuando los puestos están cerrados, un mercado de estos interiores antiguos Sí.
Y cada vez hay más y hay un montón de sitios a los que Ujú. bueno, va a haber uno aquí en Badajoz, dentro de Ah, qué nada, en bien. diciembre, y el Rayito Fest, voy a ir promocionando. ¿Cuándo Y es? es el 6 de diciembre. O Mm, sea, vale, de sí, 6 de diciembre, de estupendo. nada, o sea, no queda nada, Genial. menos de un mes. Y entonces, pues hay un montón de eventos y de sitios a los que puedes ir. En Madrid también hay Ujú. el Fancimat, que es una biblioteca, que es un evento así como muy grande y tal, con muchas propuestas y hay un mogollón de cosas. Genial. ¿Y a ti qué te gusta más, el fanzine o el cómic? ¿O por igual? Es que no puedo, no hay donde elegir, ¿no? O sea, los cómics pueden ser un fanzine. O sea, Sí, el cómic es un medio y los sí, fanzines pues es un formato más bien, ¿no? ajá, O sea, sería como novela gráfica o fanzine, ¿no? Una cosa, sí, vale, eso ahí ya vale, estamos en formato, sí, pero el cómic es un medio que puede estar en diferentes formatos, ¿no? genial, estupendo. Em, a ver, ¿qué aprendiste tú de tu trabajo colectivo en proyectos de autoedición? ¿Cómo marcó tu identidad artística? No sé, después de la creación de la editora, de la editorial El Verano del Cohete, también cómo influyó en tu desarrollo como autora. Un poco como lo que he comentado antes, ¿no? El hecho de aprenderlo todo desde cero, sin tener mucha idea, ni saber en qué nos metíamos, ni cómo se iba a hacer todo eso, ¿no? Aprender cómo funciona todo lo que es la industria editorial, un poco, ¿no? Desde cómo funciona la librería, las distribuidoras, a cómo se hace un libro materialmente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Ujú, yo era la que maquetaba los libros, cómo se mandan a imprenta, cómo vas a hacer que eso se vea bien, qué tal, ¿no? Eso desde un punto de vista como, pues eso, de cómo funciona lo que es toda la cadena del libro, ¿no? Y luego ujú. ya como autora, como persona que hace cosas, creo que me dio un espacio eh, como muy libre, porque claro, éramos nosotros y nosotros, ¿no? Ujú. Y un espacio para hacer cosas sin sentirme muy presionada ni, ni, ¿sabes? Ni que mi primer encuentro editorial fuese con una editorial que montamos nosotros, ¿no? Claro, Que te yo da no más libertad, mandé, ¿eh? te da ¿Perdona? como más libertad, ¿verdad? Sí, y como una sensación de que nadie está mirando, no hay presión, ¿no? Vas a hacer lo que Exactamente. te apetezca hacer, lo vas a sacar tú y es como muy, no pasa nada, ¿no? O sea, Ujú, luego ujú, lo intentamos mover, que vaya a librerías y tal. ¿Qué pasa? Que eso también te vas dando cuenta que tienes las patas cortas, ¿no? En ujú, cuanto primero surgieron dos problemas básicos, ¿no? Que era, por un lado, intentar compatibilizar todo el trabajo que llevaba la editorial a nivel de hacer facturación, de eso, de maquetar los libros, de hablar con librerías, de hacer organizar ujú, presentaciones, todo eso con tener una carrera, digamos, una proyección tuya como autora, porque te estás quitando tiempo, ¿no? Entonces ujú, ahí creo que nos pasó a los tres, que era como, hay que tomar una decisión si que queremos ser editores, porque nosotros autoeditábamos, pero también sacábamos libros de otros autores sí, que nos gustaban y que considerábamos un poco afines a lo que hacíamos. Y pues eso, que llegó el momento de decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Ser editora o quieres ser autora? ujú. Entonces, nosotros nunca fuimos editores. O sea, es muy guay aprender todo lo que aprendimos y tal, pero bueno, todos pensamos que lo íbamos a intentar, ¿no? Y a ver qué pasa. Ujú. Hombre, y eso se agradece y salió bien. Sí, salió bien, afortunadamente. Salió bien, Y entonces sí, bueno, que eso también para vosotros una satisfacción, ¿no? sí, y claro, y luego estaba el otro problema, que era un poco que autoeditarse estaba muy bien y es cierto que cada vez hay más canales en los Ujú. que dar a conocer lo que haces a través de la Sí, autoedición y tal, pero sigue siendo difícil llegar a ciertos sí. sitios, que tu libro llegue a Mm, todas las librerías que te gustaría, que tu libro salga en medios,
que la gente hable de lo que hace, que darlo a conocer debidamente, ¿no? sí. Siempre que Ujú, tienes el respaldo de una editorial. eh, en mi caso, La Isla sale con Reservoir Books, que es de ujú. Penguin Random House. Es Sí, una cosa muy grande, muy tal, que funciona de una manera de la que yo no puedo funcionar, en lo bueno, en lo malo, en todo, ¿no? Pero claro, ahí en esa vertiente de dar a conocer algo, pues no es comparable. claro. Ujú. Y si no recuerdo mal, tu primer cómic largo fue E19, ¿verdad? Bueno, el 19 son 64 páginas, que para no haber hecho cómics nunca, está muy Jo- bien. Está Ujú. muy bien. Jolín, ¿y qué Que me recuerdos costó tienes? muchísimo hacerlo. Muchísimo. Pues eso, ¿qué recuerdos tienes tú de ese proyecto? ¿Qué retos te supuso el Lo, hacerlo? lo Porque pasé claro, fatal. Lo pasé fatal con el 19, pero fatal. Es cierto ujú, que me faltaba un poco de experiencia y de recursos y de saber cómo organizarlo todo. Bueno, yo trabajo con medios tradicionales todavía o analógicos. ujú, Y que para mí es algo como súper importante, pero claro, eso también te conlleva unos problemas de tener, luego tienes que escanear, montar, no sé qué, todo era como se me hizo todo un poco de bola y lo sufrí bastante y de hecho no hice cómic hasta bastante tiempo después. No me ujú, decidí a volver a hacer un cómic, que ya fue, bueno, hice un pequeño cómic de encargo aquí para la Fundación Juste ujú, sobre 12 franciscanos sobre tal. Y luego ya me decidí a preparar un proyecto para la isla, ¿no? Pero ujú. tardé, pues, 5 años entre una cosa y otra, ¿sabes? Me Y lo te pensé quedaste, de lo mal que lo había sí, pasado. No lo pasé mal, pero tampoco, o sea, tampoco fue tan sí. para tanto. Bueno, Pero hay que claro, es meterle que un poco de encima, drama a todo. sí, sí, sí. ¿Y qué diferencias llegaste a sentir entre esa obra y La Isla, que es considerada además una obra clave en tu carrera? ¿Cómo nació la idea y qué buscabas transmitir con ella? Mm. Bueno, pues em, fue una cosa un poco azarosa, digamos, no sé cómo explicarlo. Yo quería preparar era como tenía en mente de, venga, voy a intentar hacer un cómic, otra vez, ¿no? Ujú, Y entonces decidí presentarme a un concurso de la FNAC Salamandra, que había que preparar un proyecto. Digo, bueno, pues lo preparo, lo mando, así tengo como un objetivo claro, ¿no? Tengo una fecha ujú, en la que tengo que tener el proyecto, tengo que tener 30 páginas terminadas para esa fecha. Y bueno, y si no me lo dan, que no me lo dieron, ujú, bueno, pero tengo un proyecto de cómic, ¿no? Que puedo ujú, mostrar y tal. Es como, tengo una meta, voy a hacerlo y luego ya pues tengo un proyecto. Y había estado haciendo unos dibujos de unas pinturitas así de una isla, tal, así como rodeada del mar, con tonos azules y ocres y tal. Y, y, y como que lo uní con una idea que tenía antes, pero fue todo como muy azaroso. O sea, tengo esos dibujos y creo que hay algo que me gusta, que tal, que puedo sacar algo de ahí. Y recordé que tenía como había tenido una idea hace 1000 años de una historia que pasaba en una isla y tal. Y bueno, la cambié un poco porque no la había hecho porque no me terminaba de gustar. Le di vuelta hasta que encontré un poco de qué me apetecía hablar respecto a eso. Y me puse a trabajar. O sea, no fue como, bueno, es que estoy deseando contar esta historia, ni nada de eso. No fue un poco como, a ver qué pasa, a ver qué sale y qué puedo hacer a partir de aquí. ujú. Yo generalmente trabajo un poco así. O sea, es como una especie de intuición de aquí hay algo que está guay, que mola y que está conectando un poco Ujú, conmigo, ¿no? Y sí, que le encuentro algo ahí que está interesante. Y entonces siempre empiezo trabajando un poco así. ujú. Y teniendo, mm, No, dime. y teniendo un poco en cuenta también que hacer cómics es un proceso muy largo y esto ya depende de cada autora, cada autor y tal. Pero a mí me gusta trabajar muy abierto, ¿no? Sin tener muy Ujú, claro, teniendo un poco una guía de a dónde voy, ¿no? Como sí, en el caso de la isla tenía como
una escaleta donde explicaba un poco qué pasaba, qué iba pasando, ¿no? Como ujú. la isla está dividida en capítulos, pues lo tenía así como, en cada capítulo pasa estas cosas, ¿no? Y tal. Claro, eso, si yo te lo enseñase, ya no lo tengo, pero si yo no te lo enseñase, no se parece especialmente a la isla, ¿sabes? No, digamos que sí, Ujú. hay una cierta, termina pasando lo mismo, Sí. pero los cómics son procesos largos en los que trabajas mucho tiempo y entonces me gusta dejar como espacio libre a que haya cambios y a que es un cliché un poco raro lo que voy a decir, me da un poco de tal, pero que la historia se vaya formando sola, ¿no? O sea, que Ujú. vaya, todo lo que vas haciendo va afectando a lo que vas a hacer después. Y entonces va cogiendo una forma que igual no es la que tú pensabas en principio, o yo ni siquiera me lo planteo, digo, algo saldrá, ¿sabes? Es como, Sí, como yo tengo confianza en que algo va a pasar ahí, ¿no? Si estás trabajando, algo pasa. sí, te dejas llevar. Y el color, Mm. ¿qué papel juega el color en tu narrativa? ¿Cómo lo utilizas para expresar emociones, para darnos a conocer el paso del tiempo? A ver, yo trabajo con una técnica en concreto, ¿no? Que yo trabajo con acrílicos, con Ujú, pintura, y entonces, pues, yo creo que la técnica también tiene que tener una manifestación tanto narrativa como expresiva, digamos, en lo que haces, ¿no? Pues ujú, debe tener, transmitirse también. Entonces, claro, el color, yo no trabajo a tinta como otros autores o ya en medios digitales como muchos otros autores y autoras. Y entonces todo ese, el color forma una parte, es una parte súper importante de la técnica que yo empleo, ¿no? ujú, Y igual que pues la textura, que se note la mancha, que se note un poco tal. Y entonces decidí que también sería una parte importante de cómo iba a contar las cosas, ¿no? ujú, Primero ujú, porque si utilizas la propia imagen, las propias, digamos, el propio lenguaje de las imágenes, ¿no? En mi caso son imágenes a color, te ahorras tener que dar un montón de información verbalmente, digamos, ¿no? O sea, es ujú, como ya tienes las propias herramientas, el propio lenguaje de las imágenes para contar cosas. Y entonces aprovechalo porque está ahí. O sea, si quiero ujú, contarte cosas en un cómic, no tengo que necesariamente que estén los bocadillos contándome todo lo que sucede, ¿no? O cómo están los ujú, personajes, o lo que va a pasar, o para crear tal, ¿no? O para crear atmósferas, crear todo lo que rodea las historias, ¿no? Que ujú. es tan importante como lo que estás contando, Claro. ¿no? Sí, 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 totalmente. Mm. Y entonces, pues yo intento que el color siempre tenga, en el caso de la isla, tiene una función tanto narrativa como expresiva, ¿no? Funciona a nivel narrativo porque dependiendo de los colores, los colores cambian con los personajes, cambian según cómo se sienten los personajes en el momento. Eh, pero también expresiva, ¿no? Para despertar en la persona que lee determinadas Ujú. emociones o crear determinadas Sí. atmósferas o que le resuenen ciertas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso, sí. Claro, no sé, por eso te preguntaba, porque el color yo creo que también muchas veces es importante, que hay veces que eres capaz de decir a través de cómo vas a utilizar el color, más que si se utilizase lo que tú dices, viñetas llenas de palabras, ¿no? Em, Mm, Ahora hay un gran debate también con los clásicos, no sé si lo has escuchado, que hay un debate que si los jóvenes tienen que leer los clásicos, que si no los tienen que leer. ¿Tú te atreviste a ilustrar además clásicos como La casa de Bernarda Alba? No sé, ¿cómo abordas esa adaptación de tu trabajo de textos literarios con tanto calado a tu lenguaje gráfico? Bueno, ese era un caso además particular porque forma parte de una colección que estaba de Alfaguara, clásicos de Alfaguara, que está un poco orientada a un público juvenil, ¿no? Ujú. Sí. Entonces querían una casa de Bernarda Alba que siguiese pareciendo una casa de Bernarda Alba,
pero Ujú, adaptada un poco a que el lector potencial es un lector de juvenil, ¿no? ujú, ujú, Entonces, bueno, tampoco normalmente cuando trabajas con un proyecto de encargo, que no es algo que tú decides hacer, y luego presentar a una editorial, sino que una editorial te llama para que te encargues de ilustrar algo, pues te dan una serie también de ideas de lo que quieren y de cómo va a ser la edición. Esa edición es en blanco y negro, con lo cual ujú, pues trabajé en tinta, que nunca me siento excesivamente cómoda, pero, pero era un poco lo que querían, porque habían visto algunos dibujos míos en tinta y tal, y les ujú, cuadraba para lo que querían. Así que, claro, esto la hice hace ya mucho tiempo y a ver, es como ser un lector privilegiado, ¿no? O sea, es como estoy leyendo y además te puedo enseñar qué es lo que estoy ujú. leyendo, ¿no? Como Sí. qué es lo que veo yo cuando estoy leyendo esto. Eso conjugado un poco con, pues eso, las directrices que te han dado un poco desde la editorial de lo que quieren, ¿no? Ujú, ujú. Hombre, es una forma, además, yo creo, bastante interesante para que estos jóvenes que lo tienen que leer y que muchas veces les cuesta acercarse a ese tipo de lectura, Mm, se les hace más fácil, creo yo, ¿no? Entonces, yo ahí el trabajo que realizáis vosotros creo que es bastante importante, porque incluso hay veces que ya a partir de ahí sí que son capaces de leerse lo que es el libro, la novela como tal, ¿no? O el mm. teatro. Es más, creo yo, ¿eh? No lo sé. Y es una cosa con la que siempre tengo dudas, ¿no? Todo este tema de la lectura en el público juvenil, si deben leer clásicos o deben leer lo que quieran y luego ya pasarán a los clásicos si quieren, o si Ujú, debe haber lecturas obligatorias o las lecturas obligatorias deben seguir siendo las mismas que hace 40 años o tal. Es un tema que, bueno, tú que seguro que tú conoces muchísimo mejor que yo y que a mí siempre me presenta dudas. No sé cómo, a ver, yo recuerdo cuando estudiaba, y yo solo recuerdo Luces de Bohemia, porque sí que me ujú. gustó, ¿sabes? Sí, Pero recuerdo el árbol de la ciencia y digo, ¿sabes? sí, ¿Sabes? Entonces ujú, también depende un poco, ¿no? No sí. sé si es beneficioso, es perjudicial, no sé. Hombre, yo creo que todo, como mira, igual pasa en la música, muchas veces la gente de música clásica no se atreve a escucharla porque, uff, es un tostón. Si le haces alguna modificación o le añades a lo mejor algo de percusión o le haces una versión, es otra forma después de adaptarlo a, o que se acerquen a la música clásica como tal, ¿no? Y esto yo creo que Mm, es lo mismo y es una maravillosa forma de que las personas que les cuesta más acercarse a esos textos o a los jóvenes que los tienen que leer, yo creo que todo lo que sea acercarle y facilitar para que conozcan la obra y después ya, cuando estén preparados, puedan acercarse realmente a la obra clásica, eh, a la obra concebida como tal, yo creo que es favorable. Entonces yo creo que tu trabajo es bastante importante, ¿no? Creo. mm. A lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que sí. No lo sé. Bueno, si ayuda está bien. Claro, Mm, todo lo que sea una ayuda para ello, yo creo que sí, que no hay que desecharla para nada. Que es que hay veces que te dicen, no, pero es mejor no, porque a lo mejor va a faltar. No, 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 no. Es que tú si ves la obra, dices, no, es que es una forma eso, pues de acercarlo y de que puedan adentrarse y después ya que continúen con la obra concebida como tal. ¿Nos puedes hablar de tus últimos trabajos? No sé, de Gabriel Munter a Las Tierras Azules, el cómic sobre Henry Matisse. ¿Cómo es crear sobre figuras históricas del arte? ¿Qué supone? mm. Vale, es algo que yo nunca me había planteado porque a mí me gusta trabajar ficción y de hecho normalmente mis cosas siempre tienen un punto fantástico y es algo que digamos que a mí me interesa más como autora que trabajar en lo biográfico. Em, pero claro, te surgen encargos y te pagan bien y que vivir. O sea, eso Claro. así, ¿sabes? Entonces hay que compatibilizar ciertas cosas, ¿no? El Ujú. cómic de Matiz, que fue un encargo de una editorial china que se llama Zen Points, que todavía no ha salido, no sé siquiera si va a salir, porque era una colección y yo creo que no les ha salido muy bien.
Es la primera vez que yo he trabajado con un guión que no he hecho yo, ¿sabes? Ujú, Que era un guión ya cerrado que me mandaron para que yo simplemente hiciese los dibujos. Reconozco que no ha sido la mejor experiencia trabajar así para mí. O sea, habrá diferentes tipos de dibujantes que estén más cómodos con trabajando con un guión ajeno, sobre todo con un guión ya cerrado, no con un ujú, guionista con el que trabaja, digamos, codo con codo y se produce un intercambio entre sí, el dibujante y el guionista, sino una cosa como súper cerrada, esto tiene que ser así. Me dejaban hacer pequeñas modificaciones, sobre todo a nivel narrativo, eh, me refiero a narrativo a encajar la información en páginas, a que funcionase mejor la ujú, narrativa visual y cosas así, no de guión, yo de guión no cambié nada, ¿no? Y no es la mejor, o sea, cuando terminé el libro dije, "Uf, voy a tardar un tiempo en trabajar con un guionista otra vez, ¿sabes? O con un guión así". Entonces ha sido completamente diferente al trabajo en Gabriel Montes Las Tierras Azules, ¿no? Que yo recibo el encargo de Eloís, una editora de Astiberri, Eloís Garrer, junto con el Thyssen, para que hiciese un cómic sobre, bueno, pues el Thyssen y Astiberri tienen una colección que ujú, ya lleva, yo creo que el mío era el octavo y no sé si hay alguno más, no sé si era el séptimo o el octavo. Y de hacer coincidir una publicación de un cómic con alguna de las exposiciones que llevan a cabo en el museo. Y bueno, pensaron en mí para hacer el de Gabriel Monte. Gabriel Monte es una ujú, pintora expresionista, que digamos que ha estado un poco, su figura un poco tapada, o sea, eh, oscurecida por haber tenido una relación con una persona, con un artista de tanto renombre como Vasily Kandinsky. ujú, Entonces la exposición era como una forma de, creo que era la primera exposición dedicada a ella que se hacía en España. Y como una forma de reivindicarla, ¿no? De reivindicar su propio trabajo fuera de que tuviese una ujú, relación con Kandinsky o con quien fuera. Y entonces me dieron total libertad para hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, te encargamos esto, pero tú con esto puedes hacer lo que quieras y tal, puede ser biográfico, por tal. El cómic termina siendo una mezcla, digamos, entre la idea de que a través de la obra de Gabriel Montes puedes ver su vida pasar, digamos, ¿no? Porque ella pintaba muchas veces escenas de su propia cotidianidad, del paisaje que la rodeaba, de sus ujú, amigos, sus conocidos. Entonces, como una forma de recorrer su vida, es recorrer su obra, ¿no? Entonces, yo elegí, ujú, creo que 5 cuadros para 5 fragmentos de la vida, que, con la idea de que ese cuadro cobraba vida y te estaba contando un fragmento biográfico de la vida de Gabriel. Entonces, ah, yo me lo pasé muy bien haciendo el cómic, lo disfruté un montón ujú. y estoy muy contenta con ese cómic. Me parece un cómic que está guay. Lo he hecho yo, ¿no? Pero sí, sí, me Estupendo, quedé pero contenta con el trabajo. qué bien. Y Aunque, cuando haces un trabajo que te gusta, que te reconforta y ves que funciona, hombre, pues mm, supongo que es una satisfacción bastante grande, ¿no? sí, Mm, sobre todo partiendo de la idea que querías, la idea funciona, pues, porque yo creo que funciona en el cómic. Siempre hay un poco, y a mí me preocupaba un poco al principio cuando iba a salir, todo ese rollo de que normalmente asociamos lo puramente biográfico a ese tipo de publicaciones, ¿no? Y entonces ujú, la gente que se compra un libro así tiene una serie de expectativas que igual no iban a verse resueltas, o sea, no en la lectura de Gabriel Montes Las Tierras Azules, ¿no? ujú. Pero bueno, yo qué sé, yo hice lo que a mí me pareció que tenía que hacer. Y funcionó. Y, y bueno, es un libro que a mí me gusta mucho, le tengo mucho Sí, cariño. está muy bien, sí. A mí también me gusta, ¿eh? Me gusta, sí. ¿Y hay algún hilo conductor en tu obra desde la primera, no sé, Miss Mayor?
y hasta ahí, Ah, o no tiene nada que ver. no lo sé, yo creo que eso siempre se ve mucho mejor desde fuera que desde dentro. Sí. O sea, que tú puedes tener la sensación de que estás haciendo cosas súper diferentes y alguien te diga, no, pues Ujú. estás siempre hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que en general casi todos las autoras y autores hablamos siempre de lo mismo. O sea, Sí. es como, hay como temas que tienes ahí Ujú, como ujú. muy, y siempre terminas sacándolo, ¿no? Sí, Y yo no sabría muy bien. Es lo que te digo, creo que se ven más o sea, desde un libro como La desde Isla, fuera. Mm, con Gabriel Munter, pues seguro que hay similitudes y seguro que hay cosas en ujú, común y seguro que hay cosas mías que pongo en cada libro que siguen ahí. Pero claro, en principio son libros completamente diferentes, ¿no? ujú, Así que no sabría contestar esa pregunta. ujú. Mm. ¿Y cómo ves tú ahora mismo el panorama actual del cómic en España? Que ya hemos dicho que hay bastantes ferias muy interesantes. ¿Qué tendencias te parecen a ti que son más originales o que pueden acercarse más al público? No sé, ¿tú crees que está ganando espacio como herramienta cultural y educativa? Vale, me has hecho varias preguntas en una. Voy Sí. a ir contestando. A ver, yo creo que el panorama creativo, o sea, de autoras y autores a nivel nacional, ahora es una barbaridad, ¿no? Hay muchísima gente haciendo cosas, hay muchísima gente haciendo cosas muy, muy chulas y con mucho talento y para públicos muy amplios y muy diferentes entre sí, ¿no? Casi todo el mundo, es como la típica pregunta, la típica gente esta que te dice, no, es que a mí los cómics no me gustan, bueno, los cómics. O sea, como si fuese una cosa, no, mira, Mm, es porque no has encontrado un cómic que te guste, ¿no? O sea, no le has prestado suficiente atención a eso, pues ahora mismo la oferta, la cantidad de gente haciendo cosas, diferentes propuestas y para públicos diferentes, es bastante increíble, ¿no? O sea, ujú, y también creo que la producción nacional, o sea, los cómics de autoras y autores nacionales se están o sea, se están editando fuera, cada vez hay ujú, más presencia también en otros países y creo que es un momento a ese nivel, porque bueno, luego eh, increíble. O sea, hay muchísima gente con muchísimo talento haciendo cosas. Así que ujú, ujú, cualquiera puede encontrar un cómic que le llegue, que hable de lo que le interesa o ujú, que le llegue de manera visual o de cualquier tipo de manera que puede, ¿sabes? ujú, ujú. Y, y la otra era, Era que, qué técnicas o qué tendencias te parecían más, qué tendencias te parecían más innovadoras es o que eso más siempre, rompedoras, más, no sé, más interesantes a lo mejor a ti como creadora de ellos. no lo sé, es que eso también me cuesta un poco ver, o sea, ver unas tendencias así claras, ¿no? Ujú, Por supuesto, hay cómics de vanguardia, más experimental, cómics más tradicional, cosas intermedias que probablemente a mí lo que más me llama es un poco los estados intermedios entre una cosa y otra, ¿no? sí. Pero es lo que digo, hay una oferta tan amplia que como que hay mucho donde rascar y mucho que encontrar. Ujú, Así que yo creo que cualquiera puede encontrar un cómic ahora mismo de un autor o autora nacional que le resulte interesante ujú, o no sé, que le llegue, vaya. ujú, ujú. Y la otra que era la de si tú creías que estabas ganando ahora mismo en el espacio como herramienta educativa, cultural. Mm, A ver, cultural yo creo que sin duda, yo creo que cada vez se lee más cómic, ¿no? Y el Mm, cómic tiene un espacio un poco más preeminente dentro que siempre había sido un poco como ¿sabes? Como una cosa ujú, un poco subsidiaria sí. y ahora está como ganando mucho espacio dentro de la esfera cultural, ¿no? Y yo Ujú, creo que cada vez se leen más cómics.
Ujú, Lo de herramienta educativa, a ella es un campo que a mí también se me escapa un poco, ¿no? O ujú, sea, porque no es de lo que yo entiendo, ¿no? Y, pero sí, sí que hay como, sí que sé que hay como un mogollón de propuestas que están enfocadas en esa confluencia entre cómics y educación y fomento de la lectura ujú, y todas esas cosas, ¿no? Mm, ujú. ¿Y qué crees tú que aportan los fanzines em, a la autoedición y la autoedición frente a la editorial o a la editora tradicional? mm. Pues yo creo que el fanzine, lo que más me gusta a mí de los fanzines, yo creo que es la idea de que todos podemos hacer algo. O sea, Ujú, que todos podemos hacer algo y lo que te dije, ir a una copistería o ahora ya imprenta digital y sacarlo y tal. Toda esa idea de que todos somos contadores de historia y todos podemos hacerlo de alguna manera, ¿no? En ese formato, ¿no? sí. Ujú, Que no se pierda esa relación con el acto de hacer cosas, ¿no? De crear ujú, cosas, aunque sean cosas pequeñitas, ¿no? Que todo el mundo puede hacerlo y que es una herramienta muy chula para cualquiera, independientemente de que tú quieras dedicarte profesionalmente ujú, o no a hacer cómics o a ilustrar o a escribir o a lo que sea, ¿no? ujú, Y eso a mí me gusta mucho. O sea, tra- eh, hace poco estuvimos dando un taller en Madrid, en el festival este que comentaba antes, en el Guindacines, sí, de fanzines. Yo no suelo dar talleres, siempre me da un poco de apuro, ¿no? Ese rollo de no tengo nada que enseñarle a nadie, o ujú, sea, no puedo tal. Pero bueno, estuvimos dando un taller de fanzines y mucha gente de la que había allí no tenían intención de hacer algo profesional con eso, sino era ujú, simplemente algo que les apetecía hacer. Algunas no sabían ni siquiera a dónde habían ido porque pensaban que iban a poner películas. ujú, Y es muy divertido también trabajar con gente que solo quiere utilizar eso para contar algo, para probar, para experimentar cosas también, ¿no? ujú, ujú. O sea, la creación Sí, también como una forma de sí. experimentación sin tener en cuenta todo esa dedicarte a ello, de formar parte de una industria cultural y con todo lo que conlleva, sino algo un poco más directo. Ujú, ujú, Como hacer algo y comunicarte y que eso tenga además una forma, o sea, lo pueda plegar y ujú. tenga unas grapas Sí, y tal, ¿no? ujú, que lo puedes hacer, sí. ¿Proyectos en mente que tengas para los próximos tiempos, tanto sola como conjuntamente con Borja, con Mm. otra persona? Ah, pues bueno, yo ya trabajando en mi siguiente cómic, ¿qué le vamos a hacer? Después de Ah, un cómic genial, hay otro, estupendo. claro. Sí, sí, pero ahora por ahora muy empezando todavía. Y ya te digo, como son proyectos como es todo muy largo, o sea, Ujú, no te planteas muchas más cosas aparte de hacer un sí, cómic, ¿no? O sea, es un poco pues lo que vaya llegando, los trabajillos que vayan llegando mientras y tal. Y poco más. Sí que y era un tema bueno, que también que sí que teníamos idea de hacer un club de lectura de cómics aquí en Badajoz, ah, que qué era algo bueno. que nos apetecía un montón, lo quería comentar contigo Sí, también en privado, sí, y tal. sí, sí, sí. Y también talleres, nos gustó mucho la experiencia de hacer juntos un taller de fanzines. Y también un poco, pues eso, nosotros vivimos en Badajoz, Ujú, también un poco esa idea de crear un poco de colaborar un poco en la cultura de donde eres y donde resides. Y un ujú, poco, es cierto que en Extremadura el cómic no ocupa el lugar que ya ocupa en otros lugares de ujú, España, ¿no? Es todavía un poco residual. Y ujú. también crear un poco de comunidad, ¿no? Y de Sí. gente leyendo cosas, y de gente Ujú, haciendo cosas, y un poco, pues, eso, nuevas generaciones ahí haciendo cosas. ujú. Y yo creo que además que en Extremadura hay un gran talento, en cuanto a personas que os dedicáis a esto del cómic, del fanzine. Mm, A mí me ha sorprendido últimamente, estoy conociendo bastante y
yo es que no tenía ni idea, ¿eh? Y me está sorprendiendo, y además que son cosas muy buenas, que dices, pero de verdad, y no Mm. se les conoce, no se les está dando a conocer, me está llamando muchísimo la atención. Bueno, sí, eso siempre ha sido como una batalla aquí en Extremadura, ¿no? O sea, que lo mejor viene siempre de fuera, ¿no? Y Sí. lo que nos cuesta reconocer el propio talento de la gente que es de aquí, ¿no? Y que sigue aquí y que Ujú, tal. Eso es una cosa que deberíamos mirarnos todos los extremeños. ujú, ujú. Y a ver, ¿qué le dirías tú, ya para, como última pregunta, qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando para que se acercase, se atreviese, perdiese el miedo a leer cómic o leer fanzines? Bueno, Mm. Bueno, un poco pues lo que he comentado antes, es que siempre hay un cómic para ti. Nadie mm, dice, no me gusta el cine, así tal, ¿no? O sea, puedes decir, no me gustan las películas bélicas o no me gustan las comedias románticas, pero, pero es un medio súper rico, súper interesante, se están haciendo un montón de cosas y ya hay un montón de cosas, ¿sabes? O sea, ujú, tanto si te gusta lo más clásico como si te gusta cosas más contemporáneas, hay un cómic para ti, ujú, querido ujú. lector. Sí, sí, totalmente. A mí hay unos que me gustan muchísimo, bueno, los vuestros, que estuve en la presentación de Borja cuando le dieron el premio y me fascinó. Y después hay uno que a mí me gusta mucho que es Corto Maltés. Mm. A Sí, mí hay ese un cómic clásico, un clásico. es un clásico y es que me Ujú. encanta. Igual que me gusta, bueno, la 13 del Percebe también, evidentemente. Yo qué sé, todos. Y Mm. después vuestros trabajos, es que hacéis cosas tan interesantes que una de las cosas buenas de este trabajo mío es que os estoy descubriendo a vosotros, que a lo mejor de otra forma no os habría conocido. Y ahora sí, os conozco, os veo, os leo. Que esto es una maravilla. Ujú. Esto Sí, es. pues qué bien. Sí, 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 de verdad que sí. Así que nada, seguiremos ahí intentando que la gente os Que la lea, gente lea cómics, sí, se sí. acerque a leer los cómics y que Mm. se atreva también a crearlos, a ser capaz de decir, bueno, pues yo me atrevo, ¿por qué no? Que a lo mejor después Claro, vosotros claro, no no tienes sé que se le vale, dedicarte ¿eh? a ello, es Claro. solo jugar, Sí, jugar y jugar, pasarlo bien, exactamente. sí. Mm, Mm. sí. Pues nada, Maite, muchísimas gracias, ha sido un placer. Tenemos que hablar ya entonces en privado para hablar esto que me has comentado del club de lectura. Nada, cuando quieras, pues ya sabes, aquí estoy, hablamos y a ver qué podemos hacer. ¿De Vale, acuerdo? un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.